Anna Anderson, la zarina perdida. Una mujer, en la oscuridad de la noche, intenta saltar de un puente y así poner fin a su vida. Pero ha sido detenida por un policía que casualmente vigilaba la zona y ha frustrado su intento. La mujer no tiene consigo ninguna identificación que ayude a reconocerle o saber de quién se trata. También se niega a hablar, incluso a decir cómo se llama. Bienvenidos a su canal, Cita con la Historia, donde cada semana tratamos temas interesantes, historias, biografías y muchas historias impresionantes. Te invito a suscribirte al canal y dar like. Comencemos. Se le ve confundida, como si sufriera algún tipo de amnesia o trauma. No puede tampoco aportar información de quiénes son sus familiares o amigos. Por lo que un mes después, fue trasladada a una institución donde pasó 2 largos años recluida bajo esas condiciones. El diagnóstico no era nada alentador: enfermedad mental con cuadro depresivo. Los interrogatorios continuaron, tratando de sacar algún tipo de información de la paciente, que amaneció esa mañana particularmente animada y habló claramente en alemán, pero con un extraño acento que hacía presumir que era una persona de origen ruso. Logra admitir su intención de quitarse la vida, pero en ningún momento da luz sobre los motivos que le llevaron a ello. Manifestó que temía por su vida. Anotaciones en su expediente revelan que sentía temor de decir quién era ella, lo que rápidamente abre aún más la curiosidad hacia esa mujer por parte del personal médico. Posee múltiples marcas de laceraciones en rodillas y costado que tampoco fueron explicadas, así como en la cabeza. Y detrás de las orejas una cicatriz profunda que llamaba la atención. En la frente también presentaba algunas. Una compañera del sanatorio habló con el personal médico diciendo que la desconocida era la princesa Tatiana Romanov, de quien se sabía hasta ahora había fallecido junto a sus familiares a manos de los bolcheviques en la Revolución Rusa. Cuando se dio a conocer la historia de Ana, fueron muchos los que afirman que era un engaño. Familiares y amigos muy cercanos de la familia real desmintieron inmediatamente que ella no era la princesa Tatiana, entre otras cosas porque su estatura era más baja. Fue una enfermera quien comentó el parecido de la paciente con otra hermana Romanov, en este caso, a la gran duquesa de Rusia, Anastasia, llegando a comunicarle a la paciente que ya sabía quién era, a lo que la mujer responde tajantemente: cállate. Por lo que rápidamente comienza una ola de rumores que se propaga por todos lados, a tal punto que la desconocida, al salir de la institución, se instala en la mansión de la baronesa María von Clay, que la había ido a visitar en varias ocasiones. Ya para esos momentos, la desconocida afirmaba ser Anastasia, haciéndose llamar Anna Sichowski. Hay que mencionar que en todo momento, los familiares cercanos a la familia real de los Romanov se mostraron escépticos y algunos de plano rechazaron a la mujer. Aunque ésta contaba anécdotas e historias con tantos detalles que sí hubo quien le creyó. Pero rondaban las dudas sobre cómo había podido sobrevivir. ¿Cómo se había librado de la suerte que no tuvo el resto de la familia real? ¿Cómo pudo huir a pesar de las heridas? A todas estas preguntas, la desconocida le dio una respuesta con un relato que parecía razonablemente creíble. Narraba que un soldado se había enamorado de ella y en el momento de revisar a los cadáveres se dio cuenta que la gran duquesa estaba con vida y había tomado la decisión de llevarla a su casa, donde ella luego habría convivido con él y se había casado, teniendo un hijo. Miembros de la familia Romanov, asentados en Dinamarca, comenzaron a oír con temor y recelo las historias, por lo que se envía a un personal a hablar con esa mujer y descubrir toda la verdad de una vez por todas. La conversación no arrojó ningún detalle que hiciera presumir que era la verdadera Anastasia, pero sin embargo,
El público en general, que ya se había enterado del rumor, quería creer que una de las hijas del zar había tenido la suerte de salvarse de la muerte. Hay una cuestión más que sopesar: si se trataba de una verdadera zarina, ya sea Tatiana o Anastasia como ella misma ya afirmaba para esta época. Tendría derecho a reclamar legalmente la inmensa fortuna que reposaba en los bancos suizos de su familia como única sobreviviente. Y por lo tanto, heredera universal. Hay quienes se aferraban a reconocerla como la verdadera Anastasia. Entre ellos el hijo de la duquesa Irene, así como también la hija del médico de los Romanov, un oficial imperial a quien Anastasia visitó en su convalecencia, estaban convencidos. Creció rápidamente el grupo de adeptos y simpatizantes de su causa. Entre ellos, el gran duque Andrei Vladimirovich. Vivió Ana, todo este tiempo, del mecenazgo de quienes la creían la auténtica zarina. Se le dedicaban canciones, poemas, chocolates eran nombrados con su nombre, era invitada de honor a fiestas y banquetes. Fue invitada a Nueva York, viaje que tuvo una repercusión mundial. Allí se representó como Anna Anderson, y fue allí donde comienza una larga y tortuosa batalla legal para probar que era la auténtica Anastasia Romanov, y que se le fueran otorgados sus títulos nobiliarios, así como la herencia. Aunque había muchos argumentos a favor y en contra, hay uno que era evidentemente fuerte, y era este desconocimiento de la lengua rusa por parte de Anna Anderson. ¿Cómo había olvidado hablar su lengua materna? Debido a esto, los defensores argumentaban que el trauma había sido tan severo que su mente se negaba a hablar el idioma que le traía tantos recuerdos amargos. Para otros, era una señal evidente que era una impostora. Además, se decía que el carácter de la gran duquesa Anastasia Romanov era dulce, muy educada, y esta Ana era todo lo contrario, deliberante y hasta grosera. Las heridas que presentaba Anna Anderson fueron presentadas como heridas hechas durante el tumulto del asesinato, pero eran cuestionables. Cansados ya, la zarina Alejandra contrató un detective que saca a la luz toda la historia. Siendo identificada la mujer como Franziska Szczanskowska, una obrera polaca que sufrió heridas durante el trabajo en una fábrica de artillería. Había tenido problemas de salud mental debido a los traumas de la muerte de su prometido, entre otros infortunios acontecidos en su vida. Poseía una conducta autodestructiva y psicótica que hace que en el año 1930 un juez ordena que fuera colocada en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, en medio de estos periodos de reclusión, había logrado contraer matrimonio con un hombre de dinero, amigo de su benefactor, Gleb Patkin, que había escrito varios artículos apoyando su identidad como la Gran Duquesa. Los pleitos legales terminan en 1970, donde se deja constancia que no existe relación alguna entre esta persona, llamada Anna Anderson, y la Gran Duquesa de Rusia, Anastasia. La opinión pública catalogó el resultado del juicio como una movida de los Romanov por despojarle de la herencia familiar que le correspondería. Falleció finalmente en una institución psiquiátrica con 86 años de edad y fue incinerada por petición. Años después, cuando la tecnología de pruebas de ADN estuvo disponible, unos tejidos de Anna Anderson, que habían sido guardados en el hospital, fueron analizados. Así como también fue analizada una muestra de sangre del príncipe Felipe de Inglaterra, emparentado directamente con la familia del zar. Los análisis arrojaron que no había ninguna concordancia genética entre ella y la familia Romanov. El punto final que sella esta historia es sin duda alguna el hallazgo de los cadáveres de Anastasia y el príncipe Alexei, realizada en 2007. De esa forma, se concluye de forma contundente el relato que mantuvo a la opinión pública dividida en dos bandos. Pero no hay que ser muy severos y entender que las personas les gusta creer en cuentos de princesas rescatadas y princesas libradas de la muerte. Hemos llegado al final del video.
Si les gustó esta historia les invito a darle like, compartir en tus redes sociales y suscribirte al canal para seguir descubriendo historias interesantes. Les espero en una próxima oportunidad aquí, en su canal, Cita con la Historia.